muerto. Un campesino dejó sus animales en un campo ajeno y el dueño de ese campo le denunció a ese pobre campesino. Y ese campesino contó cómo él hizo venganza a ese dueño de la tierra. Que él se fue en el verano, se fue abajo al valle, y allí al lado del río había un pasto que era muy duro, y ahí sacó la semilla de esos pastos. Y él sabía que su enemigo, ese que le denunció a él, que él recién trabajó con su tierra. Entonces él tomó esas semillas de ese pasto malo y le tiró donde el campesino recién aró la tierra. Y hierba mala creció. Y desde el día que él tiró esta semilla mala en esa tierra, el dueño de la tierra no pudo sembrar más por muchos años. Y hasta los árboles de oliva que estaban en ese campo se fundieron y él tenía que tumbar estos árboles. Este campesino tomó venganza. A lo mejor un método bien simple y efectivo. Y también Jesús cuenta una historia parecida y él quiere mostrarnos un aspecto muy importante que uno tiene que conocer para saber cómo puede crecer una iglesia. Y es la parábola de la hierba mala que Jesús cuenta en el barco en el lago de Galilea en Capernaum. Y si estamos hablando de Capernaum, acá tenemos una imagen de Capernaum, es el lago de Capernaum, el lago de Galilea en Capernaum. Y hay también, en Capernaum también está la casa de Pedro, que todavía están los cimientos de la casa de él. Y dice así en Mateos 13, 24 hasta el 30. Mateos 13, 24 hasta el 30. Y dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenle en más manojos que para quemarla. Después recogen el trigo y guárdenlo en mi granero. Y aquí vemos que también una iglesia tiene que tener cierta forma de dificultades. Y yo pienso que muchos que escuchan esta palabra ya se imaginaron una vez a tomar venganza de un enemigo. Cuando uno se siente mal o injusticiamente mal tratado y uno no ve otro camino para tomar su derecho. Y justamente Jesús aquí habla de un caso así. Y él dice en el Mateo 13, 25, pero mientras que él dormía, llegaron el enemigo y sembró
mala hierba. Y lo que mal fue en este caso, que el daño recién se vio mucho más tarde. ¿Y por qué? Porque esta mala hierba era parecida a la hierba, al trigo. Y ahí también tengo una imagen. Cuando uno puede mirar, uno es el trigo y el otro es la mala hierba. Está muy parecido. Por eso que recién se dan cuenta tarde. Y él dice en Mateo 13:26, cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Y ese por qué es porque son muy parecidos. Y mucha gente dice que es no sé en español cómo se llama de la hierba, pero en alemán se llama Taubenlolch. Esa es la planta que usted ve a la izquierda, que es muy parecido al trigo. Y cuando los obreros vieron esta mala hierba, ellos preguntaron al dueño del campo, en el Mateo 13:27, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Porque ellos estaban sorprendidos por qué había tanta mala hierba. Ellos pensaban que las semillas no eran buenas. Y por eso que vino esa mala hierba. Pero el dueño le dijo, no, yo usé muy buenas semillas. Y dice Mateo 13:28, este es obra del enemigo, respondió el dueño. Y los obreros dijeron, pero vamos a mirar si podemos reparar ese daño. Y él decide en Mateo 13:28, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Ellos querían sacar esta mala hierba del campo, porque le molestaban. Y es mismo nosotros, cuando nosotros algo nos molesta, queremos sacarle esa cosa. Y queremos destruir para que no influya, ¿no? Realmente es una buena idea. Porque si miramos un jardín, también si queremos tener un lindo jardín de flores, sacamos todo lo hierba mala para que los flores crecen lindo, ¿no? Y cada uno que conoce, que tiene un jardín, sabe que es mucho trabajo para que solo crecen las flores, ¿no? Con toda la hierba mala. Y los obreros eran capaces y ellos decían que sí, queremos sacar esta mala hierba. Y yo pienso que estos obreros en esta historia son los discípulos de Jesús. Y lo que también se piensa es lo que siguen a Jesús. Y ellos se preocupan por el crecimiento de la iglesia. Y los discípulos ya mostraron que ellos eran capaces de trabajar duro y bien. Porque una vez cuando Jesús se fue a Jerusalén, entonces los discípulos tenían que encontrar en Samaria para dormir, ¿no? Pero en Samaria nadie le quería dar una cama, un establo donde ellos pueden parar, ¿no? Y los discípulos eran enojados. Y Jacobo y Juan querían hacer orden y querían tener a fuerza una cama para dormir. Y ellos decían en Lucas 9:54, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruyan? Ellos querían destruir porque nadie quiso dar una cama a ellos. Pero qué bien que ellos preguntaron primero a Jesús lo que tenían que hacer. Ellos quisieron sacar esa mala hierba en este lugar que se puso en el camino a ellos. Ellos quisieron tomar su lugar porque ellos pensaban que ese les parecía a ellos. Pero Jesús le fue duro. Él no quiso aceptar ese caso. Él no quiso aceptar esa situación. Pero claro, nosotros podemos entender los discípulos. Porque si nosotros ponemos algo en contra, entonces queremos lo más rápido posible que queremos sacar ese contra de nuestro camino.
Porque nosotros queremos tener ordenado las cosas, queremos quedar bien. Y en alguna forma nosotros sentimos como estamos humillados. Y eso nos hiere. Y profundamente nosotros tenemos en nuestro cuerpo para sacar todo obstáculo que se pone en camino nuestro. Nosotros queremos hacer mejor el mundo alrededor de nosotros. Y realmente ese no es nada malo. Solo si queremos hacer con fuerza por el Evangelio, entonces estamos en el mal camino. Porque el Evangelio nunca se puede hacer a la fuerza. Nunca se puede destruir el enemigo con fuerza. Porque tenemos que tener paciencia, si nos guste o si no le guste. Porque esos son los fundamentos cristianos. Que fuerza, pelea, matanza, nunca tenemos que hacer nunca. Para defender el Evangelio contra esa cosa. Por supuesto, le vamos a descubrir todo mal. Queremos poner adelante para que todo el mundo sabe, sí, acá fue algo mal. Para que podamos sacar esto. Que podemos sacar toda la secta, que podemos sacar todas las falsas doctrinas. Con todo lo que hay en el reino de Dios que no tiene que estar y que impide que el reino de Dios se crece. Porque si todos tendrían una doctrina linda, buena, entonces sería muy ideal en el mundo. Todos tendrían la misma enseñanza. En la historia siempre vemos que anduvo en el mundo, que había gente que hicieron con fuerza y con armas, querían tomar el Evangelio, querían defender el Evangelio. Pero esa es una gran equivocación y que da mucho lástima en el mundo y también no es bueno para el Evangelio. Y por eso el dueño de esa tierra dijo en el Mateo 13:29, no saquen esta mala hierba, porque si no también van a sacar el trigo bueno. El peligro que con esa hierba mala sacar también el trigo bueno es muy grande. Y el trigo no tiene que ser sacado. Pero antes que pensamos otra cosa sobre este cuento, tenemos que mirar qué quiere decir Jesús con las personas y con las cosas en este cuento, en esta parábola. Porque el hombre, el que da la buena semilla, es el Hijo de Dios, Jesús. El campo simboliza la tierra. Y la buena semilla son los hijos de Dios. Y el enemigo, él es el diablo, el que pone la hierba mala. Y esas son las personas alrededor nuestro que están en contra de Dios. Y con esa parábola muestra Jesús que los cristianos están alrededor de los cristianos, hay muchas otras personas que ellos no comparten nuestra mirada a Jesús. En el primer vistazo que hacemos parece que todos somos iguales y que todos tenemos la misma meta, porque hoy día se escucha en muchas partes, sí, creemos todos al mismo Dios. Y Pablo también muestra que el enemigo se puede hacer muy parecido a Dios. Y eso él describe en el 2 Corintios 11:14. Y dice así: no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfrace
de ángel de luz. Se puede decir, claro, se puede hacer algo en contra de ese disfraz. Tenemos que sacar ese del camino. Pero Jesús, mira, es en muy otra forma. Y Él dice en Mateo 13:30, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenle manojos que quemarle. Después recocijen el trigo y guárdenlo en mi granero. Y Pablo también nos dio un muy buen ejemplo. ¿Cómo se puede ver eso en práctica? Cuando él fue a Atenas. Y cuando él fue a Atenas, ya vio todos esos dioses ajenos. Y dice así en Apocalipsis 17:16. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y después de eso, Pablo recibió la posibilidad de hablar públicamente en el Areópago. Y ahora todos podían pensar, ahora Pablo tiene la posibilidad para hablar, que el primero que va a hacer le va a retar a la gente porque ellos siguen a esos dioses ajenos. Porque realmente solo hay un Dios. Y ese Dios tiene que adorar a esta ciudad, no todos esos dioses ajenos. Porque ese Dios de que Él habla es el Dios que salva. Pero Pablo en ese caso no le importó la mala hierba. Él se concentró en la buena semilla. Y él empezó su palabra siguiente. En Apocalipsis 17:22 dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Primero él hace un cumplimiento, él le da respeto. Él le dice que ellos tienen una vida religiosa. Y después él siguió, y eso podemos ver en Apocalipsis 17:23, dice así: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoraron como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¡Qué fantástico! Porque si él primeramente hubiera tratado mal a sus ídolos, después nadie más le va a escuchar a él. Él con ese la gente se tapará la oreja y no van a escuchar. Porque, hermanos, el mensaje del Evangelio es tan bueno que no necesitamos hablar de la otra cosa que es mala. Podemos hablar de un Evangelio que es bueno. Y eso es impresionante. Los cristianos predican el Evangelio sin que vamos a lastimar a otras religiones. Nosotros nos concentramos en el buen mensaje. Y quien quiere sacar toda la mala hierba no va a tener éxito, porque este trabajo es imposible para hacer. Porque si uno quería solucionar ese problema en este mundo, uno tendría que salir de este mundo. Pero Dios quiere que nosotros quedamos en este mundo y que nosotros ponemos la buena semilla y sembramos la buena semilla. A Pablo le preocupó, lo preocuparon las personas que no están del pueblo de Dios. A él se preocupaba la gente que están en la iglesia, no de afuera.
Y él escribió una carta para aclarar un malentendido. Y ese malentendido podemos leer esa carta en 1 de Corintios 5:11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, culminador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Así Pablo hace bien claramente una diferencia entre personas que están en la iglesia y personas que no están en la iglesia. Y es importante que dentro de la iglesia miramos que no hay falsa doctrina o que no hay una vida que no es digno. Y ese no hay que permitir. Porque la iglesia tiene que ser una luz en este mundo. Pero las personas que no pertenecen a la iglesia, lo que ellos hacen y cómo hacen, no tiene que importarnos. Y sus valores nos tienen que importar. Porque nosotros no tenemos que hacer justicia sobre ellos. Nosotros no tenemos que decir que es bueno o malo. Porque es el único que hace eso, es nuestro Señor Jesús. Y ese dice también en 1 Corintios 5:13. Y dice así: Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Porque va a ser un grave problema si nosotros queremos ser jueces. Si tomamos nosotros para decir que este es bueno, esto es malo. El único derecho que tiene es nuestro Señor Jesús. Amén. Y como dijo el dueño de la tierra en el 13:29, porque si arrancamos la mala hierba, también arrancamos el trigo bueno. Porque si arrancamos la hierba mala, porque esa tiene raíces muy gruesas, muy profundos, pero el trigo tiene raíces muy finos. Y si arrancamos esa hierba, lastimamos muchos raíces del trigo también. Y así el dueño dice: dejen crecer las dos cosas juntos, en el versículo 30 de Mateo 13. Todos tienen que crecer juntos. Y recién cuando viene el tiempo de cosecha, ahí vamos a hacer la diferencia. La hierba mala vamos a quemar y el trigo bueno va a ir a donde para guardar bien. Y el tiempo de cosecha está como parábola para el fin de este mundo. Y de ese juicio nadie puede esconder, nadie puede salir. Y los que traen, los obreros que cosechan esta semilla, simbolizan los ángeles. Y ellos van a traer semilla, van a traer adentro. Por última palabra, Dios mismo va a tener la última decisión y Él va a tomar justicia. Él va a tomar la justicia y no nosotros. Y si Dios hace justicia, Él va a hacer justicia justa. Pero hasta que viene ese tiempo, nos escribe Pablo en Roma, dice en Romanos 12:18, si es posible y en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. O en otra forma escribe en lo Gálatas, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe.
Eso quiere decir, siempre puede haber problemas en la iglesia. Y ese tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar a culpar a otras personas o hacer algo en contra de ellos. Eso podemos dejar sencillamente para Dios. Él va a tomar cuenta de todo eso. Y cuando los discípulos estaban solos con Dios, le preguntaron, pero Jesús, ¿qué quiere decir esa palabra que tú recién nos contaste? Y con ese versículo en el Mateo 13, 37 hasta 42, quiero terminar esta palabra. Y dice así: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojan al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Alegrámonos cuando va a venir este día, cuando podemos ir al reino de Dios. Pero hasta que viene ese día, vamos a tener paciencia y aguantamos las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas. Por favor, pueden ponerse de pie. Y esos problemas siempre vamos a tener en la iglesia, confrontaciones, problemas. Pero el Señor nos dijo que tenemos que paciencia, y Él va a tomar la justicia. Él va a decir si es buena o mala, no nosotros. Amén.